Entonces las combinaciones son posibles. Yo intento más que nada usar realmente la azacitidina en muchas veces en pacientes que tienen síntomas más proliferativos en combinación con ruxolitinib, con el Jakafi. Sí. Aunque no tenga la Si no mutación. tenga, sí, en esos casos, si tiene la azacitidina disponible, am, probablemente combinar un poco de cortisona, pero generalmente no me gusta combinar la hidroxiurea con la azacitidina. Realmente causa muchos problemas con citopenías, no es muy fácil. Y muchas veces lo que hace es empezar con hidroxiurea y después cambiar a la azacitidina y seguir solamente con la azacitidina. Y si tiene muchos síntomas, un poco de cortisona. Son pacientes muy complicados. Y la otra cosa que quería decir es que a veces son casos anecdóticos los de mieloma, ¿no? Los de mieloma. Y en nuestros países a veces ocurre que diagnosticamos mieloma a través de una iatrogenia, ¿no? Entonces tuvimos un caso de mieloma con la médula destruida que nos lo transmitieron unos neurocirujanos y ya tenía falla renal terminal irreversible porque tenía riñón de mieloma y entonces en aquella época lo tratamos con lenalidomida, bortezomib, dexametasona y utilizamos durante 2 años esta combinación ante un riñón que ya no podía servir de nada. El paciente estaba con hemodiálisis 3 veces por semana y pensando en que iba a fallecer porque tenía un mieloma, pues nadie quería hacer nada más, ¿no? Entonces le dimos toda esta combinación durante 2 años, el paciente entró en remisión, en una remisión estricta, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y pasaron 6 años hasta que se trasplantó del riñón, y actualmente este paciente está sin mieloma, 10 años, con riñón y con una buena función renal. Hay casos así, a veces. No, y lo que yo no, excelente, sí, lo que yo no comenté al respecto fue de este trasplante renal en este tipo de casos. Sí, hay situaciones en las cuales el trasplante renal se considera, específicamente para amiloidosis y mielomas que están bajo control en respuesta completa, estricta. Hay pacientes que se consideran para trasplante renal en ese tipo de situaciones. Entonces, por lo menos, qué bueno escuchar un caso exitoso, ¿no? En ese tipo de situaciones. Aquí la doctora Tuna del Instituto de la Nutrición pregunta para el doctor Castillo, cuando un paciente con Waldenström tiene la mutación de MYT88 y está acompañada de la de CXCR, del tipo silvestre, ¿responde igual a ibrutinib cuando se presenta únicamente la MYT88? Esa es la pregunta. Sí, basado en el estudio que publicamos en abril, lo pueden ver, hay 3 tipos de pacientes con Waldenström's, específicamente basados en las variaciones genéticas. Hay un grupo que es el 60% de pacientes que tiene solamente el MYT88, el MYT88 nada más. Hay otro grupo que es aproximadamente el 30% de pacientes que tienen el MYT88 y el CXCR4 combinados, los dos, son dobles mutantes. Y un 10% de pacientes no tienen mutaciones. Entonces son 3 grupos bien definidos. Y cuando digo bien definidos, me refiero al efecto de ibrutinib. Bendamustine, bortezomib, eso no importa. A ellos no les importa qué mutaciones el paciente tenga, pero para ibrutinib, si uno tiene la mutación solo del MYT88, la tasa de respuesta es 100%, el tiempo medio a respuesta son 4 semanas. En 4 semanas el IgM dramáticamente baja, la hemoglobina dramáticamente mejora y los pacientes usualmente llegan a una respuesta profunda con un 80-90% de disminución del IgM. Si uno tiene en el paciente que es doble mutante, que tiene MYT88 y el CXCR4, entonces la tasa de respuesta es aproximadamente un 60 al 70% y la profundidad de la respuesta es entre 50 y 60% de disminución del IgM y la duración de la respuesta es un poco más corta también. Entonces, CXCR4 es un mecanismo de resistencia contra el ibrutinib. Y en los pacientes que no tienen ninguna mutación, ese 10% de pacientes, la tasa de respuesta es aproximadamente 10%. Y realmente no usamos nosotros ibrutinib en esos pacientes. Y inmediatamente utilizamos o bendamustine con rituximab o bortezomib con rituximab
Y esos son los 3 tipos de pacientes que tenemos. Obviamente el trasplante tiene una serie de complicaciones asociadas al procedimiento, pero ahora ya hay régimen de acondicionamiento reducido, ya tenemos la facilidad de hacer otro tipo de procedimientos como la protrasplante, utilizando ciertos medicamentos como la ciclofosfamida posterior a la administración de las células progenitoras, y realmente eso no debe ser una limitante para hacer un trasplante hematopoyético, pues, o sea, el injerto controspedero, ya sea aguda o crónica, pues no es una limitante. Como yo soy trasplantóloga, pues como que me da ahí un poquito me pica ahí la cabeza. Entonces, y el comentario era el trombopac. Ustedes que lo estuvieron utilizando, la revisión de la literatura que hicieron ustedes, ¿cómo estaban manejando el trombopac en mielodisplasia? Yo sé que ya nos había comentado algo brevemente para no yo lo uso con extendernos. alguna frecuencia y yo tenía un poco... empecé a usar cuando salieron algunos resultados, dejé de usar un poco al momento que se vio un poquito de preocupación no solamente con la subida del número de blastos, pero también alguna sospecha de que podría causar mutaciones adicionales. Más reciente, en los últimos 6 meses, cuando se vio algunos resultados, principalmente después de los estudios en anemia plástica, con respuestas muy importantes. Y ahora más reciente con los estudios que se presentó en ASH en diciembre, se parece que sí, que es una medicina muy segura, que tiene respuestas bastante significativas. Yo lo uso de la misma manera que se presentó en el estudio italiano, al empezar con dosis de 50 miligramos, aproximadamente a cada semana o 2 subir en 50 miligramos hasta una dosis máxima de 300 miligramos. Pedro Zárate, es en relación a la plasmaféresis en el daño renal por mieloma. Las guías, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Aféresis establece en base a niveles de evidencia que solamente en mieloma de cadenas ligeras es cuando tiene más efectividad la plasmaféresis. En relación a lo que usted ha comentado, en otro tipo de mielomas como el IgM, que es donde lo comentó así, ¿no? ¿Qué opina usted de este comentario Sí, de la recomendación? IgA, realmente yo no utilizaría plasmaféresis en esos pacientes. Con IgM definitivamente utilizaría plasmaféresis. Con la cadena de ligeras, la recomendación está basada en un tipo específico de plasmaféresis, tiene un nombre, el cual no recuerdo en este momento, pero es una tecnología añadida al plasmaféresis que puede utilizarse para procesos de cadenas ligeras. En ese aspecto, si es que se utiliza la tecnología añadida a la plasmaféresis regular, yo creo que no habría ningún problema en utilizarlo. ¿Y en general los reemplazos de volumen serían con albúmina o serían con solución fisiológica, o cuál es la recomendación? Lo que nosotros utilizamos es suero fisiológico. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiera darle las gracias a nuestros ponentes por una jornada bastante larga y con muchas preguntas de parte de la Gracias por la audiencia. invitación, gracias por la invitación. Y que agradecer a Celgene y muchas gracias a todos ustedes por acudir.